Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a su canal donde vamos a estar dándole continuidad a los temas que refieren exactamente a nuestro curso de literatura. Hoy vamos a entrar de lleno a lo que es la poesía. Y para esto los invito a que se den un tiempo a comprender, a darle una mayor lectura a lo que se refiere a la tensión entre el deber y el deseo. Esta va a ser la línea o la dirección que vamos a tener para poder explicar lo que es la poesía. Entonces, pónganle pausa a este video y mediten un momento a qué nos referimos con que la poesía es la tensión entre el deber y el deseo. O, para ser más claro, la tensión entre la razón y los sentimientos. Esta es la idea central con la que vamos a estar trabajando porque esta sesión está encaminada en que comprendamos qué es la poesía. Si visualizamos por definición que encontramos en un diccionario, y claro que es válida, pero es esta definición que, aunque significa, falta todavía darle más fuerza para que seamos más sensibles y comprendamos a fondo lo que es la poesía. Y dice, como le están leyendo ustedes, la palabra poesía proviene del término latino poesis, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. Es decir, que en términos generales la definición lo que nos está diciendo es crear a través de las palabras belleza. Y esto me deja con muchas dudas si quiero comprender, quiero tener este vínculo con la poesía, porque la poesía no nada más es crear belleza por querer crear belleza. Dirás, Daniel, pero tiene que ver con la inserción de los sentimientos. Sí, pero estos sentimientos, ¿cómo se están visualizando? Es por ello que Gustavo Adolfo Bécquer, un romántico del siglo XIX, escribió, ¿qué es la poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. En esta idea, si vamos al concepto grande de lo que es la poesía, tendríamos que recordar un viejo adagio que dice, nunca se dice la verdad más que en un verso. La poesía muestra la verdad, porque el poeta se nutre de las más íntimas de las verdades y nos las devuelve de manera en que cada poema es nuestra verdad, la que leemos sin importar la época en la que haya sido escrito. Por tanto, como menciona Duque de Rivas, un poeta español del siglo de oro, la poesía es pensar alto, sentir hondo y hablar claro. Y a eso es a lo que se refiere Gustavo Adolfo Bécquer, cuando dice que la poesía eres tú, porque no habla nada más de una belleza física, habla de todo lo que compone a la persona, de todo lo que compone esa persona que tiene enfrente, esa persona que es un todo, que es el sol. Esto nos lleva exactamente a que definamos qué es la poesía. La poesía desde esta visión, como ya lo mencionamos, es pensar alto, sentir hondo y hablar claro. Por tanto, la poesía se compone de discursos, pero estos discursos no van a usar el lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Porque aunque estoy enfocándolo en el amor, no, no significa la misma profundidad, lo hondo, lo que está dentro de la persona, este, esta tensión entre lo razonable, lo que se razona y lo que se siente. Es decir, se necesita ir con un lenguaje que es mucho más complejo, que no se queda en esta parte cotidiana. Y por eso lo menciona acá. Las palabras significan algo más. Es decir, estas palabras que nosotros utilizamos cuando escribimos un poema o estas palabras cuando estamos leyendo un poema, estas palabras que van a hacernos un eco, que son potentes y nos van a significar para crear
una construcción de una imagen visual, una imagen que va a permitir no nada más crear una idea, sino un cúmulo de significados, porque recordemos que el lenguaje siempre nos va a quedar corto, nos va a quedar corto para poder expresar todo lo que sentimos. Porque claro que yo le puedo decir a una persona, te amo, eres el amor de mi vida, pero eso queda vacío, queda en la parte denotativa. Ah, gracias. Pero ¿cómo se modifica o se cambia esa idea cuando transformas este mensaje al decir, cada vez que miro tus ojos color avellana, es como si me robaras una sonrisa? Y esa sonrisa que me robas me hace ser el hombre más feliz del universo. Y ahí ya empieza a generarse esta profundidad, porque el robo de una sonrisa no me la ha quitado, sigue estando en mí, pero está construyendo una idea de generar toda una serie de emociones. Le da una construcción que para poder respirar necesito su mirada, para poder ser feliz necesito verle, para poder entusiasmarme necesito que esté cerca de mí. Y de eso se trata la poesía. Y como inició y es la parte fundamental de esta sesión, sobre qué es la poesía, es la tensión entre el deber y el deseo. ¿Cuánto es lo que deseo, pero muchas veces lo detengo porque la razón, mi deber dice, debes de comportarte de alguna forma? Más adelante profundizaré en ello, pero para poder ejemplificar todo esto que comento, voy a utilizar uno de los versos de Vicente Huidobro, de Altazor, que dice, el día se suicida arrojándose al mar. Si lo leemos de lo que está de forma lineal, diríamos, es un absurdo, el día no se puede suicidar. ¿Por qué? Porque el sustantivo no tiene una relación con el verbo. Es decir, el sustantivo día aquí está haciendo una relación dicotómica entre la noche. El día hará relación a la vida, mientras la noche hace relación a la muerte. Y acá Huidobro dice, la vida se está terminando, ya no respira más. ¿Por qué? Porque empieza a tomar conceptos que empiezan a brincar para que podamos comprender. Y no necesariamente dice que una vida se termina porque se acabó el amor, porque finalmente desde esta visión romántica puedes vivir esta nostalgia de te quiero, te amo, pero no puedo estar contigo, o te deseo, pero es mejor que estemos separados, sino que va muchísimo más profundo. La vida está compuesto de 1000 elementos. Puede ser el caso de una mujer que a partir de cómo se está desarrollando una situación de violencia, decida ya no estar, pero queda completamente diferente en que se mencione, una mujer se suicidó. Y si vamos más literales, una mujer se suicidó en el mar. ¿Cuál es la profundidad cuando Huidobro dice, el día se suicida arrojándose al mar? La respiración quedó anulada con la vida de esta persona. Y podemos terminar desde la visión de Huidobro, desde por frustración, por no aguantar el peso de lo que es la vida, de no querer seguir respirando porque ya no estás a mi lado, el no querer continuar por la carga de esta insoportable levedad que tiene el ser humano. Lo que nos lleva entonces a identificar que la poesía dice algo, y dice algo sobre el sujeto, sobre el lenguaje y sobre los vínculos que se crean. Específicamente cuando hablamos que la poesía dice algo respecto al sujeto, es que hace referencia a que el sujeto es libre o se asume libre, pero está buscando construirse a sí mismo.
Y para eso, él busca en todo momento desidentificarse, es decir, dejar de lado la ira, el coraje, todas las frustraciones, todas estas normas sociales. De ahí a que inicie el curso de definir qué es poesía desde esta visión como la tensión entre el deber y el deseo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está buscando este hombre es reconstruirse a sí mismo. Hay varios textos que ustedes pueden buscar para profundizar en lo que significa desidentificarse. Es que dicen, en algún momento saben que las personas nos reconstruimos con otras personas, pero debe de haber un momento en el que nos separamos. Vamos dejando de lado todas estas normas, estas reglas que la sociedad o la cultura nos empiezan a imponer. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que fluyan las emociones, que fluyan estos sentimientos. Cuando nosotros leemos la poesía, cuando nosotros estamos comprendiendo cada una de estas palabras y vemos que realmente es desde lo más profundo de la persona, desde lo que significa, lo que es realmente este amor, este dolor, este deseo, esta frustración humana, dejando de lado si soy hombre, si soy mujer, si soy una persona de una clase social alta, si soy una persona que vive en un estrato medio o en un estrato bajo, si tengo un sexo, si tengo un género en el que me estoy identificando, a eso es a lo que se refiere el concepto de poesía. Número uno, esta subjetividad de desidentificarme para ser libre. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, estamos sujetados porque no somos libres y estamos experimentando un malestar. Y este malestar es porque vamos por el camino de lo que se ha dicho que debe de ser. Esto implica, por tanto, que debemos de saber diferenciar entre el ser y el estar. Y como lo hemos comentado con aquellos que tenemos clases presenciales y les he dicho, yo no soy feliz, pero en este momento o en algunas situaciones que rodean mi vida, estoy feliz. Es decir, son dos momentos, pero debo de tener claridad y reducir esta tensión entre la razón y el sentimiento y buscar que empiece a equilibrarse y no existe esa tensión. ¿Por qué? Porque como lo dice, cada persona desea lo que no tiene, es decir, ser otro. Nombrar el mundo del deseo. Esto implica que hoy día deseo una computadora. Cuando adquiero esa computadora, mi objeto de deseo cambia y ahora quiero una mejor computadora, quiero un mejor celular. Siempre estamos queriendo llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque esa tensión entre el deber y el deseo se están confrontando en todo momento. La poesía nos ayuda también en cuestión de decirle algo al lenguaje y es nombrar que no nos alcanzan las palabras para poder decir todo lo que sentimos, todo lo que deseamos. De ahí a que la poesía requiera del sentido figurado, de darle giro a estas palabras para generar o crear estas imágenes visuales de las que hablé hace un momento. Y de igual forma, la poesía dice algo sobre los vínculos. Estos vínculos que queremos construir con el otro para superar este malestar si no funciona. Y para ejemplificar lo anterior, vamos a retomar un verso de el peruano César Vallejo, donde dice, el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Y regresamos. Si leemos literal, lo primero que nos llama la atención es que hay un absurdo porque no puede haber 30 minutos en un segundo. Sin embargo, este dolor del que se está hablando hace referencia y empieza a connotar a la injusticia, a la pobreza, a la incertidumbre y que va creciendo vertiginosamente. Si nosotros nos remontamos a otros textos, diríamos, la injusticia o la pobreza o la delincuencia ha aumentado en un 80%. ¿Ok? Interesante. Pero qué hondo,
qué eco, qué potente es cuando menciona, el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. 30 minutos es bastante y todos esos minutos se encuentran en un segundo y eso es lo que empieza a reconstruir la poesía. Recordemos, y regreso a esta diapositiva, las palabras que utiliza la poesía deben de generar un eco, deben de ser potente, para que la persona que lea poesía, para la persona que escuche poesía, tenga una imagen visual, tenga un referente, y ese referente con otros referentes puedan tener un mayor significado, porque en la poesía nos reencontramos, porque en la poesía vivimos, porque la poesía es la verdad de todo lo que tenemos adentro. Por mi parte es todo. Esperamos que hayas logrado definir qué es poesía y estaremos compartiendo otros videos que te ayudarán a lograr este amor hacia la poesía. Gracias por su atención.